Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Cuaderno de Entrenamiento. Hoy en este episodio vamos a hablar acerca de esos ejercicios que tenemos para entrenar en casa con nuestro peso corporal. Y es que, como parece que esto de entrenar en casa se ha consolidado bastante, me llegan preguntas acerca de cuáles son los ejercicios que mejor resultados ofrecen con menos material, he decidido hacer este episodio hablando precisamente de ello. Yo ya sabéis que he entrenado siempre en casa y por eso he tenido que buscarme la vida con diferentes variantes, tanto que sí dominadas, tanto que sí de flexiones. Bueno, al final he adquirido un rack, con el paso del tiempo he tenido también diferentes accesorios, tengo mucho peso, tengo barra, tengo mancuernas, pero yo no empecé con esto, empecé con muy poco. Y por lo tanto creo que, aquí mi opinión, creo que mi experiencia, pues seguramente también a ti te sea de ayuda. Así que vamos con este episodio. Ya sabes antes de comenzar que me encuentras en ivyamazares.com, ahí te echo una mano para ganar músculo, perder grasa y en definitiva entrenar mejor. Si estás empezando, si estás en un proceso en el cual no sabes muy bien por dónde tirar, bueno, pues te dejo el enlace en la descripción y ahí sin más me contactas y te echo una mano. Lo dicho, que el tema de entrenar en casa parece que se pone de moda, parece que el año pasado por el confinamiento, bueno, como que empezó poco a poco, cerraron los gimnasios y aunque es cierto que muchas personas como yo ya entrenaban en casa, pues la gran mayoría lo hacía o bien en un gimnasio o en el parque o donde pillaba. Claro, el hecho de tener que estar en casa durante tanto tiempo y el hecho de no tener mucho material con el cual hacer ejercicio físico, pues al final hizo que tiráramos un poco de tarjeta y dijéramos, ¿qué es lo que necesitamos para entrenar en casa? Pues necesitamos un rack. Estoy poniéndome en el caso de que queramos ya empezar por lo más alto, ¿no? Pues un rack, una barra, discos, todo esto. Pero podemos empezar con muy poco. Podemos empezar simplemente con nuestro peso corporal. De hecho, si somos personas que no tenemos demasiada experiencia con esto de levantar pesas, ni con el entrenamiento de fuerza, ni nada de eso, bueno, pues seguramente quizás sea una de las mejores opciones. De hecho, yo lo suelo recomendar bastante porque, no necesitamos absolutamente nada. Si nunca hemos hecho una sentadilla bien, si nunca hemos hecho unas flexiones, unas dominadas, de verdad, ¿pensáis que hace falta hacernos con un rack, una barra, discos, peso hasta 300 kilos? No hace falta. Así que podemos hacer muchas cosas siempre y cuando sepamos qué cosas debemos de hacer. Así que estos ejercicios que voy a comentar ahora más adelante son los que más recomiendo principalmente para empezar y si somos capaces de hacerles es que ya tenemos cierto nivel, ¿vale? Que no un nivel muy avanzado, pero hay muchas personas que no son capaces de hacerle o bien porque están empezando, porque son muy novatos o bien porque no han sabido progresar y no han llegado nunca a hacer una repetición de estos ejercicios. Así que, sin más, como digo, el primero de todos, el que más recomiendo, por supuesto, antes de nada, eso sí, que digo que no necesitamos nada de material y lo que voy a decir ahora, pues seguramente diga alguno, bueno, pero si ya estás diciendo que necesitamos esto, vale, sí. Una cosa sí que considero importante, vale que no necesitamos apenas nada, pero una barra donde colgarnos y a poder ser recta, lo considero importante porque, claro, vamos a conseguir hacer muchísima más variedad de ejercicios. Y como digo, el primero que iba a decir ahora son las dominadas estrictas, no las dominadas en las cuales parecemos ahí un flan, meneándonos en la barra, a ver si conseguimos subir, a ver si no somos capaces de hacerla. Bueno, si no tenemos cierto nivel, posiblemente no seamos capaces de hacer ni siquiera una repetición. Y es normal, pero tenemos diferentes variantes que podemos incluir y tenemos las gomas, tenemos muchas otras cosas que podemos utilizar para conseguir hacer esa primera dominada estricta. A partir de ahí podemos seguir con la segunda, con la tercera, con la cuarta y hasta la 10ª y más. Entonces, lo primero sería conseguir esa primera dominada estricta. Para ello podemos hacer simplemente dominadas en las cuales hagamos la fase excéntrica, intentando poco a poco ir bajando y de esa manera conseguir fuerza en la fase excéntrica, porque es, por así decirlo, la más sencilla. Nos subimos con un salto, conseguimos colgarnos, subir la barbilla por encima de la barra y nos dejamos caer lentamente, controlando el peso. No de golpe, porque si no, no estamos haciendo nada. Y este sería uno de los ejercicios que más recomiendo hacer, sobre todo con nuestro peso corporal. A partir de cierto nivel, evidentemente, podemos meter lastre, podemos meter discos, podemos meter lo que sea y podemos hacerlo muchísimo más complejo. De hecho, si no queremos meter lastre y lo queremos hacer complejo no, lo siguiente, pues podemos hacer dominadas a una sola mano. Que sí, que muchos de vosotros sé que las hacéis ya y sé que tenéis cierto nivel, pero muchas otras personas no y por eso lo comento. Así que, primer ejercicio, dominadas estrictas.
Segundo ejercicio serían las flexiones normales en el suelo, pero también estrictas, no flexiones en las cuales parezca que estamos haciendo ahí cualquier cosa. Y son otro de los buenos ejercicios que podemos hacer para los empujes. Como veis, el primero era de tirón, simplemente para la espalda, para la zona escapular, para la zona de los dorsales, para la zona de los trapecios, bueno, todo esto. Y ahora vamos con las flexiones, que es de empuje para el pectoral, para los hombros, para el tríceps, todo esto, ¿no? Este ejercicio lo considero también fundamental. ¿Por qué? Porque deberíamos saber por lo menos controlar nuestro cuerpo y tener la fuerza suficiente como para hacer unas cuantas de estas. Si estáis empezando, lo mismo que antes, pues podemos empezar sencillamente haciendo flexiones apoyando las rodillas en el suelo o haciendo flexiones inclinadas, en las cuales nos apoyamos de una superficie que está ligeramente elevada. Dependiendo aquí de nuestro nivel, pues tenemos que elegir una superficie un poco más alta o un poco más baja. Y podemos ir haciendo la transición para de tal modo que con el paso del tiempo podamos llegar a hacer una flexión totalmente horizontales en el suelo. Y si tenemos cierto nivel, podemos empezar incluso a elevar nuestros pies, llegando a conseguir hacer hasta un handstand push-up, que es básicamente una flexión haciendo el pino. Esto ya sería a nivel avanzado, como por ejemplo las dominadas a un solo brazo, pero para que veáis que también con nuestro peso corporal podemos hacer mucha variedad de ejercicios y no necesitamos ni siquiera de añadir nada de peso. Por lo tanto, que no queréis comprar material, que no queréis comprar absolutamente nada, que queréis hacerlo simplemente con esto porque sois muy minimalistas y porque os mola así, lo dicho, flexiones en el suelo estrictas. Vuelvo a recalcar esto porque si no las hacemos así posiblemente estemos desviando la tensión hacia otras zonas que no interesa. Así que si nos enfocamos en el pectoral, en el deltoides anterior, en el tríceps y todo esto, pues hay que hacerlas de esa forma. Siguiente ejercicio, pasamos a la zona media, pasamos al core, pasamos a los abdominales. Aquí sería un toes to bar, o básicamente elevaciones de pierna colgado tocando los tobillos con la barra. Parece más fácil de lo que realmente es. Lo mismo que anteriormente, si tú no tienes cierto nivel, posiblemente seas capaz de elevar las piernas hasta cierto punto, por ejemplo, hasta la paralela. O puede incluso que tengas que elevar las piernas con las rodillas ligeramente flexionadas. Esta también sería una variante con la cual poco a poco podemos ir progresando hasta conseguir esa elevación hasta la horizontal y siguiendo posteriormente hasta llegar con los tobillos a tocar la barra. Si llegas hasta ese punto, pues puedes ir progresando en repeticiones y es un ejercicio muy bueno para trabajar esa zona media. De hecho, yo siempre intento trabajar la zona media con elevaciones de pierna colgado y también con la rueda abdominal. Son mis dos ejercicios favoritos, los que más recomiendo. También tenemos otros, tenemos diferentes encogimientos, ya lo sé, pero para mí estos forman lo que es la base de mi entrenamiento de core y son los que más utilizo. Si no tenéis, por ejemplo, una rueda abdominal, lo podéis hacer también con una toalla, deslizando la toalla por el suelo y hasta lo que pasa que resulta un poco más difícil, al principio cuesta pillarle la técnica y todo esto. Al final, la rueda abdominal tampoco es que sea una cosa cara, es muy barato y por lo tanto también podemos hacernos con una y la vamos a utilizar bastante, así que este sería el siguiente ejercicio. Pasamos al tren inferior. Aquí el que más recomiendo, o uno de los que más recomiendo, porque al final solo voy a decir 5, es la sentadilla pistol, la sentadilla a una sola pierna. Aquí la variante, la que podemos hacer para ir poco a poco progresando, es simplemente apoyarnos o bien de la jaula, o bien del marco de una puerta, o simplemente de cualquier sitio que tengamos más o menos fijo, más o menos estable, para poder bajar de una manera cómoda, sin tener que estar ahí como un flan, como en las dominadas, y poder ir adquiriendo un patrón motor bastante eficiente para llegar a hacer una sentadilla pistol sin apoyarnos, básicamente. Una variante que también recomiendo aquí, que podemos utilizar, es coger algo de peso entre las manos y estirar los brazos. De esta manera nos va a ser mucho más sencillo el hecho de bajar porque tenemos como una especie de contrapeso. Tenemos algo que nos permite una mayor estabilidad. Este sería el siguiente punto, hacerlas apoyado de cualquier sitio que tengamos, por ejemplo, el marco de una puerta. Este sería el primero, pero lo siguiente sería coger algo como, por ejemplo, un disco de pesas, una botella llena de agua, cualquier cosa que pese mínimamente, una mochila llena de libros y bajar lo más recto posible. De esa manera nos va a ayudar también y será una forma de acercarnos a esa primera sentadilla pistol sin absolutamente nada. Una vez la consigamos, pues ya podemos hacer muchas más repeticiones y todo eso. Un ejercicio muy intenso para el tren inferior y que recomiendo muchísimo. Y para terminar, un ejercicio combinado que combina tanto una dominada como una flexión, como un poco de trabajo de core, son las muscle ups, que básicamente, seguramente que muchos los conocéis, es el hecho de hacer una flexión subiendo por encima de la barra y cuando estamos encima hacer una especie de flexión, hacer una especie de push-up. A mí es un ejercicio que me gusta bastante, pero aquí, claro, tenéis que tener una altura suficiente con el techo para no pegar con la cabeza. Pero bueno, que si tenéis esa altura, que si sois capaces de hacer las dominadas estrictas, que si sois capaces de hacer ya muchas flexiones e incluso hacer variantes bastante complicadas,
yo tiraría ya por un ejercicio como este, porque combina mucho trabajo efectivo y además podemos entrenar de forma muy intensa. Podemos hacer circuitos, podemos combinarlo con sentadilla pistol, podemos combinarlo con los ejercicios anteriores simplemente a modo de circuito. En definitiva, estos 5 ejercicios que quería comentaros son 5 variantes que podemos hacer en casa con nuestro peso corporal, simplemente con una barra de dominadas, y no necesitamos nada más. Si es tu caso, si eres minimalista puro, no quieres hacerte con gran cosa, o simplemente vas ahora dentro de poco de vacaciones y quieres seguir entrenando en un parque que tengas cerca, con estas 5 variantes, con estos 5 ejercicios, lo vas a tener hecho, no vas a necesitar nada más. Tienes un ejercicio de tirón, tienes un ejercicio de empuje, tienes un ejercicio para el núcleo, también tienes un ejercicio para el tren inferior y además tienes un ejercicio combinado bastante complejo con el cual trabajas de una manera un poco más completa todo el cuerpo en su conjunto y puedes, junto con los 4 ejercicios anteriores, hacer diferentes circuitos metabólicos que seguramente con esto te sea, como digo, más que suficiente para mantenerte en forma y estar activo durante las vacaciones o el tiempo que sea. Si entrenas en casa también es totalmente válido. Así que lo dicho, hasta aquí los 5 ejercicios que recomiendo sobre todo para hacer con el peso corporal, que hay muchos más, podría estar aquí explicando unos cuantos más, pero considero que estos 5 son bastante importantes y considero que deberíamos de saber hacerlos. Es como por ejemplo hacer una sentadilla, pues todo el mundo debería saber hacer una sentadilla con su propio peso corporal. Una sentadilla bien, más o menos recta y que no estemos ahí tambaleándonos, que si con la chepa, que si con todo eso. Como siempre, me tenéis para lo que sea en ivyamazares.com. Os dejo los enlaces a todo esto que voy comentando en la descripción de este episodio y sin más nos escuchamos de nuevo aquí en 7 días en Cuaderno de Entrenamiento. Que paséis una buena semana. Chao.